Damos gracias porque nos está sintonizando en esta ocasión. Espero que tenga su Biblia, su cuaderno, su lápiz o pluma ahí con usted para que así también se siente y estudie la palabra de Dios juntamente con nosotros. Recuerde que ya hemos dicho cantidad de veces que ahí en su pantalla de su televisor se encuentran las diferentes vías en cómo usted se puede comunicar con nosotros. Ahí están pasando de por arriba o por abajo, ¿verdad? Pero usted puede anotarlas y puede llamarnos, puede enviarnos un correo electrónico o puede venir a visitarnos aquí y hablar con los ancianos de esta congregación. Cualquier que sea su necesidad espiritual, estamos listos para ayudarle. Pero esperamos que un día usted y su familia puedan venir a visitarlos aquí al 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. A todos los demás, gracias porque han tomado tiempo de su semana. Pues Dios se ven que tienen muchas cosas que hacer durante la semana, ¿verdad? Y especialmente cuando llega ya el medio semana, ¿verdad? Ya como quien dice, uno ya va para arriba y luego de repente vaya para abajo, trabajar. Viene jueves, viernes, sábado y domingo. Solo que gracias por estar aquí con nosotros. A usted también le ruego que por favor tenga su Biblia, su cuaderno, para que tome notas y si acaso hay preguntas, al último de la clase le doy tiempo para que las haga. Pero en esta ocasión vamos a ir a Dios en oración para que así nos pueda ayudar con el estudio de la palabra. Vamos a orar. Eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión para que nos ayude, eterno Dios, a poder estudiar una porción más de su palabra y para que así, eterno Dios, podamos entender lo que usted nos quiere comunicar en esta ocasión, eterno Padre. Le ruego pues que estés con ese servidor suyo y que me ayude para que pueda yo comunicar las cosas que usted me ha puesto en mi mente, para que la pueda desarrollar de una forma, eterno Dios, que no haya ninguna duda, confusión en nuestra mente, sino que podamos entender claramente todo y así, eterno Padre, al llegar a ese punto en nuestra vida, que lo vengamos a asimilar en nuestra vida, eterno Dios, para que así vayamos mejorando día con día, eterno Padre. Una vez más, gracias por nuestros hermanos, hermanas, visitantes, todos aquellos quienes se encuentran aquí con nosotros en esta ocasión. Bendíganos a cada uno de nosotros, nuestras familias, eterno Dios, y ayúdenos para que así, Padre Santo, pueda tener fruto en nuestra mente, en nuestra vida, este estudio de tu palabra. En tu Hijo Jesucristo le ruego, le pido por todo esto. Amén. Amén. Estamos estudiando los propósitos de la Escritura en los miércoles. Los propósitos de la Escritura. Y nos hemos acampado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Ya tenemos nosotros varias lecciones sobre este versículo y lo hemos estado estudiando porción con porción, ¿verdad? Primeramente miramos sobre la inspiración de la Escritura. Segundo, miramos que uno de los propósitos de la Escritura es concerniente a enseñar doctrina. Tercero, estuvimos viendo que el siguiente punto era otro propósito es para redarguir. Y hoy vamos a estar estudiando que el propósito de la Escritura también es para corregir. Para corregir. Le dije
que había varias cosas en este versículo que quería estudiar con ustedes y pues espero que ya tengan sus notas sobre todo esto, ¿verdad? Claro que estuvimos estudiando sobre la inspiración de la Escritura porque es importante que usted y yo entendamos que si vamos a hablar de los propósitos de la Escritura, tenemos que primeramente establecer la inspiración de Dios sobre la Escritura. Es decir, que el libro que nosotros llamamos Biblia es un libro infalible. Es decir, que no hay ningún error en él. No se encuentra ningún error, no se encuentra nada que uno pueda acusar a Dios de mentira, porque Tito capítulo 1 versículo 3 dice que Dios no es un Dios de mentira. La Escritura es inspirada y es esta la cual nosotros usamos como la norma, el estándar para nuestra vida cristiana y también para poder redarguir y corregir. Solo que esto es lo que segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice. Vamos pues a leer este versículo nuevamente. Dice así, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y claro que ahí es donde vimos la enseñanza de doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces miramos nosotros que la Escritura es uno de los propósitos de ella es para corregir. Para corregir. Claro que ya entramos en el segundo punto, ¿verdad? Para corregir. No sé si son dos R's o una, pero ya puse una. La palabra griega, ¿verdad? Es la palabra es esta. Y son dos palabras. En español tenemos solamente una palabra. En el griego son dos palabras. Aquí está la división. La primera palabra, que es la palabra epi, ¿verdad? No me estoy refiriendo a epi, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la palabra. Es la palabra epi, que quiere decir sobre. ¿Ok? Sobre. La segunda palabra, que es nortosis. Esta palabra quiere decir enderezar. Enderezar. Corregir. Esta palabra se usa en varios lugares en el Nuevo Testamento y noten cómo es traducida en otros lugares. Aquí se usa y se traduce corregir. Pero noten lo que dice en Lucas capítulo 13 y versículo 13. En Lucas capítulo 13 y versículo 13, ahí miramos nosotros que el autor la usa de esta manera. Lucas capítulo 13 y versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. Noten la palabra enderezó. Si usted tiene un lexicón ahí, o si acaso tiene las palabras griegas debajito de esta palabra, hay Biblias que ya las tienen, ¿verdad? Usted va a encontrar la palabra anortosis, que quiere decir enderezar. Dice enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 12. En Hebreos capítulo 12 y versículo 12, noten cómo esta palabra se viene a usar ahí. Hebreos capítulo 12 y versículo 12. Hebreos 12 dice la palabra: por lo cual levantad, es la misma palabra griega, levantar, allá era enderezar, y aquí es levantar las manos caídas
y las rodillas paralizadas. Y luego también tenemos en Hechos capítulo 15, versículo 16, en donde esta misma palabra se usa. Y noten cómo se usa allí en el libro de Hechos. Hechos capítulo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hechos 15, 16. Después de esto, volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. La misma palabra, levantar. Solo que menciono estos versículos en donde se encuentran estas palabras, para que nosotros miremos que la definición que pudiéramos darle y que los lexicógrafos le dan a esta palabra es la siguiente: levantar, enderezar aquello lo cual se encuentra en error. Levantar o enderezar aquello lo cual se encuentra en error. Así es como los lexicógrafos vienen a definir esta palabra: corregir, epanortosis. Entonces, la escritura, uno de los propósitos de la escritura es de enderezar aquello lo cual se encuentra mal, de levantar aquel el cual pues se encuentra en un estado de pecado. A lo cual nos lleva la pregunta: ¿qué es lo que se necesita que corregir? Actualmente, ¿qué es lo que se necesita que corregir? Bueno, hay varias cosas que necesitamos que corregir, pero no vamos a corregirlas por medio de nuestras palabras. Porque recuerde que hay enseñanza de parte de la Biblia que nos dice que la palabra de Dios primeramente nos hace que libres. La palabra de Dios nos hace libres. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿libres de qué? Ahora ya vamos. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 32 dice así la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. La verdad aquí de la cual está hablando Jesucristo es la verdad absoluta. Es la palabra de Dios. Entonces la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la palabra de Dios nos viene a sacar de una esclavitud, nos viene a sacar de un lugar en donde usted y yo no teníamos ningún derecho, sino que éramos cautivos, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, de Satanás. La gente que vive en el mundo piensa y cree, ¿verdad?, que son libres, pero no son libres, sino que Satanás los está influenciando con su influencia por medio de varias cosas del mundo para que vengan a hacer lo que Satanás quiere que hagan. No son libres, sino que están bajo el poder de Satanás. Y esto claramente lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo 2 y 3, en donde dicen que están bajo el poder del príncipe del aire. Se les nombran hijos desobedientes. Entonces, cuando Jesucristo dice: conoceréis la verdad, que es la Biblia, y ella es la que te va a dar libertad. La palabra de Dios entonces da libertad, lo viene a sacar de donde se encuentra la persona. Claro que hay mucho más que decir mediante a esto, ¿verdad? Pero tiempo se me pasa y ahorita les doy tiempo si acaso tienen preguntas. Pero la palabra de Dios también
santifica. Okay, este es Juan, capítulo 8, versículo 32. Y este es Juan, capítulo 17, versículo 17. En Juan, capítulo 17, versículo 17, note lo que dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra santifícalos quiere decir hazlos santos. Y la palabra santos o santidad es algo que nosotros como seres humanos nos envolvemos en un proceso para llegar a ese punto. El primer paso que tenemos que tomar, ¿verdad?, es el de quitar los pecados que tenemos en nuestra vida. Y claro que yo con mi propia fuerza no puedo quitar el pecado, sino que necesitamos la sangre de Cristo Jesús para que nos quite ese pecado. Ya hemos hablado varias veces concerniente a eso. Ese es el primer paso. El pecado impide que la persona se santifique. El pecado impide este proceso. Entonces uno tiene que quitar el pecado, y claro, ¿verdad?, lo hace por medio del bautismo. Quita el pecado y luego ya empieza el proceso de la santificación, en donde la persona que ha sido bautizada comienza el proceso de santificación, se viene a santificar, y la palabra es la que ayuda para que llegue al punto que Dios quiere que todos nosotros estemos. Y el punto que Dios quiere que usted y yo estemos se encuentra en Efesios capítulo 4 y versículos 13 y 14. Dice: para que lleguéis, ¿verdad?, a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Bueno, vamos a leer este versículo, ¿verdad? En Efesios capítulo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 4, y empezamos en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo esto se hace por medio de la palabra. La palabra hace esto. Uno solamente tiene que poner su tiempo, leer y dejar que la palabra nos lleve a ese punto. Bueno, la palabra de Dios nos viene a dar libertad. La palabra de Dios nos viene a santificar. Y la palabra de Dios nos viene a transformar. A transformar. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, juntamente con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y vamos a empezar primeramente con Hebreos capítulo 4, versículo 12. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice: y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten la profundidad de la palabra de Dios. Se entra hasta lo más profundo de nuestro ser, y el propósito es lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. Ahora sigamos Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Ahí está la palabra metamorfis. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues ya leímos qué es lo que viene a reformar nuestro entendimiento. Es la palabra de Dios. Dice versículo 12: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por que entonces la palabra de Dios es la que hace todo esto.
Y lo digo, ¿verdad? Porque estamos tratando de establecer que el propósito de la Escritura es de corregir. Y la palabra de Dios tiene esta potencia. Uno solamente la tiene que usar correctamente para poder aplicarla a la persona con quien está hablando, a la persona con quien se quiere corregir. Dejar que la palabra haga su trabajo. Recuerde que no es por medio de nuestro esfuerzo. Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar el pensar de mi esposa, la esposa no puede cambiar el pensar de su esposo, etc. Sino que estamos simplemente para plantar la palabra, para que la palabra pueda germinar y hacer su trabajo. Y esto es lo que quiero dar a entender por medio de este punto. La palabra es la que va a corregir. Ahora, llegamos a la pregunta entonces, ¿quiénes son los que debemos de corregir? Bueno, automáticamente pensamos, ¿verdad? Los pecadores. Pero ¿quiénes son los pecadores? Los pecadores. Vamos a empezar primeramente con los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, los miembros de la iglesia, tenemos algunos que están desanimados, se desaniman, pueden entrar en un entusiasmo tremendo, pero llega punto en la vida de ellos que se desaniman, ¿verdad? Entonces tenemos que corregir a tales personas. ¿Recuerdan ustedes a Juan Marcos? Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Bernabé, como fue invitado por el Espíritu Santo y por Pablo, para que le acompañara al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 12 y luego Hechos capítulo 13 también lo menciona. Pero Bernabé, el tío de Juan Marcos, quería llevar a su sobrino, que es Marcos, ¿verdad? El que escribe el Evangelio de Marcos. Y pues Pablo dijo, ok, vamos a llevarlo. Pero Pablo y Bernabé se encontraron con gente mala. Pablo y Bernabé se encontraron, como dice Hechos capítulo 12 y versículo 10. 13, versículo 10. Noten cómo dice Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 10. Versículo 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no careces de trastornar los caminos rectos del Señor. Leo este versículo para que usted entienda con qué tipo de personas se están encontrando Pablo y Bernabé. Tanto que Juan Marcos miró todo esto y a lo mejor apenas tenía pronto de haber obedecido el Evangelio, no sabemos. La Biblia no nos dice detalladamente. Pero en Hechos capítulo 12 y versículo 12 dice la palabra, Hechos capítulo 13, y versículo 13, dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo, dice, y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, varias preguntas aquí. ¿Qué le pasó a Juan Marcos? Él anduvo con Pablo y Bernabé y él vio todo lo que estaba sucediendo. Fue mucho para él para digerir en ese momento, y me da a entender que Juan Marcos todavía no estaba
pues bien maduro, capacitado para poder tratar con asuntos tan difíciles así. ¿Qué fue lo que vino a producir en este joven? El desánimo. El desánimo. Él se apartó para Jerusalén, no se apartó del cristianismo, porque más adelante vemos nosotros que Juan Marcos anduvo activo, ¿verdad? Pero ya había recogido un poquito de madurez, le ayudó, pero en estos momentos él se vino a desanimar. Tanto que en el segundo viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé ya se estaban preparando para su segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 15, Terco, el tío de Juan Marcos, vamos a llevarnos a Juan Marcos, y Pablo dice ahí la palabra de Dios que tuvieron una discusión, él y Bernabé, poco fuerte, de tal manera que Bernabé se apartó de Pablo y se fue con alguien más, y Pablo se llevó a Silas en su segundo viaje misionero. Bueno, yo estoy seguro que Pablo no lo dejó a la desidia, hermano, porque conociendo quién era Pablo y su manera de actuar, yo sé bien que Pablo le vino a corregir a este joven Juan Marcos. Aunque no lo tengamos en la escritura, no miremos nosotros, pero ya después miramos nosotros en cómo Pablo ya le tiene una confianza abierta a Juan Marcos. Le llama por nombre, le llama para que lo encuentre en tal parte, le pide que le lleve ciertas cosas. Solo que eso me da a entender que Pablo animó con la palabra. Y esto es lo que usted y yo debemos de entender, hermanos, que no todo mundo y miembro del cuerpo de Cristo Jesús va a estar en fuego para Cristo. Hay algunos hermanos y hermanas que están desanimados. No te lo van a decir, pero se pueden ver claramente por los hechos de ellos. No se envuelven como se deben envolver. No hay ese entusiasmo cuando hablan. No hay ese entusiasmo cuando se presenta la oportunidad de hacer obras en la iglesia. Se preocupan más por lo suyo que por la congregación. Eso es un tipo de desánimo. Entonces la palabra del Señor debe de corregir a tales personas. No debemos de pasar por alto a estos hermanos y hermanas que se encuentran así, porque son peligrosas. Son peligrosas. Uno quizás no lo pueda ver a la distancia, pero esto puede causar problemas. Satanás, recuerde que trabaja por medio de los débiles de la congregación. Es lo que anda buscando. A los fuertes también le hace lo mismo, por los fuertes pueden contrarrestar. Un débil, no. Es un poco difícil. Solo que entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor debe hacer? Corregir. ¿Corregir a quién? A los desanimados dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero también dentro del cuerpo de Cristo Jesús están aquellos que se van al mundo. ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo y usted para poder ir tras estas personas? Jesucristo nos platica de una parábola y dice que un pastor tenía ¿qué tantas ovejas? 100. Hechos capítulo 15 usted lo puede leer. ¿Y qué hizo con las 99? Las dejó y se fue tras la que se había descarriado. Ahora, ¿qué nos queda decir esta parábola? Que todo miembro del cuerpo de Cristo Jesús es importante. Y que si acaso miramos que se viene a descarriar, uno tiene que tratar por rescatar a tal persona, a tal alma. El apóstol Pablo se encontró con tal situación con su compañero de milicia, ¿verdad? ¿Recuerdan Demas? Primera de, ¿qué es? O segunda, primera Timoteo. Sí, primera, ¿verdad? 4, no, segunda. Bueno, déjame buscarlo para que no estemos ahí con... ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Es la primera, ¿verdad? Primera. La segunda. Sí, la segunda. Segunda Timoteo 4 dice, pero Demas me ha desamparado amando ese mundo y se ha ido. ¿Qué cree usted que fue la respuesta de Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo nomás lo dejó ir así? Aunque la Biblia no describa, pero conociendo a Pablo, el hombre que él era, yo estoy seguro que Pablo fue tras este hombre y le habló, le comunicó, le trató de corregir. Ahora, ya no miramos nada mencionado de Demas, pero yo estoy seguro que Pablo sí hizo todo lo posible para tratar de rescatar a este hermano. Le vuelvo a escribir a este joven Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 19-20, de algunos que naufragaron en el alta mar, ¿verdad? O sea, que se apartaron de la verdad, y Pablo les hace ver a Timoteo, ¿verdad?, que pues tienen que tener cuidado, pero a la vez también exhortarlos. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dice, no los trates como enemigos, sino como hermanos, trata de corregir. Ya hay muchos versículos que podemos, pero las personas, los miembros que se van al mundo, tienen que ser corregidos. Se fue, ya está bueno, ya no pongo nada. Hay que ir a rescatarlos. Muy pocos hacemos esto. Y por último, ya tiempo ya se me está pasando, ¿no? Hay mucho que decir sobre eso. Por último, ¿verdad? Sí, el pecador. La persona que no ha vencido a Cristo Jesús se tiene que corregir. Y pues muchos no les gusta esto, ¿verdad? ¿A quién les gusta ser corregidos? Por eso digo yo que hay que tomar táctica para poder acercarnos a una persona de este tipo, ¿verdad?, para hablar con ellos. Pablo aquí le llamó a esta persona en pecado, ¿verdad? Le dijo hijo del diablo. Tratemos de decirle a una persona en el mundo que es hijo del diablo, a ver qué nos pasa. Y esperando, ¿verdad?, que no cargue pistola, porque si no, ahí quizás quedemos. Personas se ofenden muy fácil hoy en día. Y hay que tratar de enseñarles, corregirles con la palabra de Dios, para tratar de hacerles ver la situación en la cual se encuentran y tratar de rescatarlos del pecado, sacarlos de donde se encuentran. Pero la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar. Y esto es lo que voy a decir, el tiempo ya nos acabó. Le quise dejar tiempo a ustedes para preguntas, comentarios. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? ¿Cómo es un americano? Okay. Sí, hermano. Digo, el desánimo llega, sea hombre o mujer, ¿verdad? El desánimo llega porque pues alimenta mal el alma, ¿verdad? Debemos de alimentar bien el alma, ¿verdad?, con la palabra de Dios, para que no llegues a un desánimo total. El desánimo produce confusión en la mente. Cuando uno se junta con una persona que anda desanimada, puras cosas negativas vas a oír. ¿A quién le gusta juntarse con una persona negativa? Su manera de hablar. Nunca es positivo. Negativo. Porque llega a cansar uno de eso. Y no solamente él o ella se cae, sino que también deja caer al otro. ¿Alguien más? Bueno, pues si no tienen preguntas o comentarios, ¿no? Es que entendieron en la clase o no. Pero le damos gracias a nuestro Padre Celestial por el tiempo que nos ha permitido estar aquí estudiando la palabra de Dios. En esta noche el hermano Reyes Zapado Juan Frente va a dirigir un canto. Y el canto no es para oírnos qué tan bonito cantemos, ¿verdad?, sino que para darle tiempo para que usted medite sobre lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Y lo que ha escuchado en esta noche es que la palabra de Dios le da libertad, lo puede santificar y le puede renovar su entendimiento, pero usted se tiene que rendir a él. Y si usted está listo o lista para rendirse a la palabra de Dios y hacer lo que ella le dice,
Entonces nosotros estamos listos para ayudarle, para que comprenda más en qué son los siguientes pasos que usted tiene que hacer para poder llegar al punto donde Dios quiere que usted esté, de una entrega total a su Hijo Jesucristo. Si ya lo entiende, ya lo sabe, y quiere someterse a las aguas del bautismo, estamos listos para ayudar. Si nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hemos fallado, hemos errado en la palabra de Dios y necesitamos las oraciones de la congregación, los ancianos están listos para orar por usted. Cualquier que sea su decisión, aquí estamos. Háganos saber. Nos ponemos de pie, tomamos un canto de oración. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Vamos a entonar un canto muy hermoso, número 45, Eres limpio en la sangre. Estos cantos, como dice el hermano, no es para pararnos aquí enfrente y para ver si yo canto más bonito que ustedes o ustedes más que yo. No, al contrario, son cantos de exhortación, cantos que tenemos nosotros que meditar cuando estamos entonando, y sobre todo este canto es parte de la oración. Tenemos nosotros que entender y alabar a Dios como Él lo merece. Pero lógicamente que si usted tiene hermosa voz, hágalo. Dios se lo va a recompensar, no yo. Tenemos gratificados y recompensados por nuestro Padre Celestial. Número 45.